Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bueno, bienvenidos. No, sí, me lo han dicho, gracias. Pues es la música de Catalina Mejía, precisamente, la que le hablaba de la tacita, ¿no? Esa es Catalina Mejía, con La Gozadera. Gozadera se llama la canción. Y es una gozadera la que tenemos en Onda. Sí, te ponen esa onda. Es la Onda Bacana, es una gozadera que tenemos siempre aquí en Onda Bacana, y hoy estamos con Daniela, o continuamos con nuestras charlas con Daniela. Bienvenida una vez más, Daniela. Ay, muchas gracias, Mónica. Encantada de tener esta plática contigo. Pues hemos hablado de cosas muy interesantes. Pues para los que todavía no han visto las primeras partes, pues los invitamos a que las vean allí. Daniela nos habla de sus inicios en su país, de sus ancestros. Después nos habla de cómo llegó acá a Alemania, nos habla de la música, de la producción de la música. Es muy interesante, y hoy quisiéramos centrarnos un poquito pues en la etapa de Alemania. Tú nos contaste ya que llegas a Mannheim. Mannheim es una ciudad relativamente grande acá en el sur de Alemania, en Baden-Württemberg, ¿no? Es una de las ciudades principales, además de Stuttgart. Creo que mucha gente conoce esa palabra, y pues está cerca del Rin y el Neckar, ¿no? Eso es las cosas que se saben. ¿Tú cómo te sentiste allí en esa ciudad, Mannheim, primera estación de Daniela Yurrita en Alemania? Pues mira, eso fue llegar y no, sin nada. No tenía apartamento, no tenía el idioma, no tenía nada, pero gracias al cielo de las conexiones de la vida y como somos nosotros como latinos, tenía algunos amigos, porque casualmente había un pianista puertorriqueño estudiando en el Conservatorio de Mannheim. Okay. Y a través de un amigo, yo nunca lo conocí en Puerto Rico, pero a través de un amigo nos conectamos, y él fue el que me ayudó a hacer todo el proceso de solicitud al conservatorio, porque todo era en alemán, ¿verdad? Al yo venir a la audición, él me presentó a algunos amigos, y así que yo ya llegué, digamos, con un poquito una red de apoyo, que fue clave para mí, porque realmente ese salto sí fue brutal. O sea, fue un choque cultural indescriptible. Pero ¿cuál fue el mayor? ¿Cuál fue el más grande para ti? ¿Qué fue lo más difícil para ti? El idioma y el clima. O sea, el idioma, pues ya hablamos de eso, que sí. Fue muy tarde para aprenderlo. Llegué a la universidad y me dijeron, te vamos a hablar en inglés 2 semanas y luego va a ser en alemán. Y yo como, ni siquiera, es fuerte. No sé pedir en un restaurante. Bueno, nada. Un momentito, Daniela, porque yo quiero decir algo en este punto. Yo quería estudiar en Alemania y estudié 1 año alemán, y todavía no estaba preparada para estudiar el alemán. No era suficiente. Entonces, imagínense lo que significó para Daniela ese momento en que le dicen en 2 semanas alemán. Sí, y bueno, yo ahora lo agradezco porque realmente logré pues avanzar, ¿verdad? Que la necesidad es la madre, es la mejor maestra, ¿verdad? Sí. Pero sí, me encontré con el reto de que tenía que tomar algunos seminarios teóricos en ese año, porque si no me iba a atrasar. Entonces, pues las clases 1 a 1, digamos que era con mi maestro de canto, con mi pianista, tenía otras clases de interpretación barroca y así, todo eso son clases individuales.
pero lo que yo tenía muchísima pena eran los seminarios, ¿verdad? Y lo que hice fue pedir, literal, o sea, me hice un par de amigos en el curso y pedirle los cuadernos, literalmente fue traducir todo el cuaderno y aprendérmelo de memoria. No, o sea, no sé. Pasé el examen de alguna manera, pero no me preguntes cómo, porque me acuerdo que ese fue mi sistema, digamos, pero sí fue un choque bien brutal. Y el otro fue el clima, porque pues yo llegué a Alemania en octubre, que es el inicio del invierno. Y pues obviamente yo pues vengo de Guatemala. Para los que no saben, Guatemala le dicen el país de la eterna primavera. Ahí del clima ni se habla. Nos los contaron aquí una guatemalteca que estuvo hace poco acá. Mira, sí. El clima ni se habla del clima, con eso te digo todo, porque siempre está bien. O sea, a veces como, ay, qué lluvia. Ay, sí, qué lluvia. Ya. En la época lluviosa. Pero no, es un clima realmente privilegiado. Y luego viví, como te conté, en Puerto Rico, que pues, es eterno verano, ¿verdad? Entonces yo nunca había vivido un invierno. O sea, no sabía lo que era, no sabía lo que me enfrentaba, no tenía la ropa. Me tocó venir acá, pues, hacerme de suéteres y de abrigo, no tenía botas. Bueno, todo eso... Daniela, disculpa, ahora que estás hablando del invierno alemán, aprovecho para preguntarte qué detalles de tu vida guatemalteca llevas contigo a pesar o incluso en medio del invierno alemán. Hay cosas que haces de todas formas, ¿eso es? Café. Aquí está mi tacita, que no está tan linda como la tuya, ni tan colorida, pero adentro tiene café guatemalteco, siempre. Lo importante es el contenido, sí. Pero ambas cosas, en mi caso, ambas cosas, sí. No, sí, la tuya, linda. Pero eso, mira, yo llevo a mi familia muy cerca. Con familia te digo, familia y mis amigos que son como mi familia. O sea, de eso de que uno se pasa horas por teléfono, o sea, y que cada decisión es como, tengo un concierto, tengo una audición, ¿qué me pongo? Te voy a mandar fotos. O mira, estoy pensando en comprarme estos zapatos, ¿qué te parece? Así. Entonces, pues ese tipo de cositas, es como realmente, pues para mí, hogar es igual a vínculos. ¿Sabes? Sí, o sea, Guatemala es un país hermoso y yo amo Guatemala, pero más que todo, la gente de Guatemala es lo que para mí representa que Guatemala sea mi hogar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo llevo muy cerca de mí. O sea, aquí tengo una foto con mi hermana. Okay. Ese tipo de cositas. Todas, ¿sí? Perdón, que te acompañan el día a día, que te hacen recordar que no estás solo al final, ¿verdad? Aunque uno se siente muy solo muchas veces acá. Es que, bueno, gracias a la técnica, esto es muy, muy diferente a lo que vivimos algunos que llegamos hace como 30 años. En mi caso, yo recuerdo que cuando yo llegué, habían cabinas de teléfonos, o sea, el celular todavía no era tan famoso, habían cabinas de teléfono. Yo tenía que comprar unas tarjeticas en aquella época eran marcos, entonces compraba 15 o 30 marcos o 50 marcos y eso se me iba volando, porque yo decía hola y parecía que ya tenía que decir chao porque se acababa, o sea, era todo muy costoso. Entonces eso es algo que ha cambiado y por suerte hoy en día es diferente. Tenemos más contacto con nuestras familias. Sí, para mí es admirable la gente como tú, que migró en una época donde la comunicación era tan difícil. Es admirable. Bueno, no lo pensamos. Yo no lo pensé 2 veces y me vine para acá.
pero bueno, yo quisiera que continuáramos un poquito más adelante. O sea, yo tengo el 4-3-4. El 4-3-4 con Daniela, espero haberlo memorizado bien. 4 años en Mannheim, 3 en Nuremberg y sí, 4 también en Nuremberg. 4-4. ¿Y cuántos? Yo soy de 4. De 4. Ahorita llevo 3 en Ratisbona. Así que a ver qué pasa. Listo. Bueno, entonces, después, ¿cómo fue tu etapa en Nuremberg? Porque bueno, ya después de pasar 4 años, pues el choque cultural va cambiando. O sea, ya tú vas aprendiendo más. Cuando llegas a Nuremberg, pues es otra sensación, supongo yo. ¿Cómo fue ese momento, esa época? Fue muy distinta en términos también como de estatus. Y por estatus me refiero a que pasé pues de un estatus de estudiante, trabajador. O sea, yo estudiaba y tenía al mismo tiempo 4 trabajos. ¡Wow! Daba clases en 3 escuelas distintas y cantaba los domingos en una iglesia. Y aparte daba clases privadas, o sea, una vida así muy ajetreada y muy trabajada y estudiando 2 másters. Entonces ya cuando yo me mudé a Nuremberg fue porque gané una plaza en el Teatro de Nuremberg. Que pues, primero que todo fue un gran logro porque creo que la señora me dijo que habían tenido 300 aplicantes sopranos para esa plaza. Y aparte, pues te hace así la vida, ¿verdad? Es un cambio total porque tener una plaza de trabajo en Alemania significa que tenés una seguridad laboral total. O sea, yo hubiera podido morir en ese teatro si lo hubiera decidido. Era un trabajo de por vida. Wow. Fest, le dicen aquí. Un trabajo fest. Y te paga todas las prestaciones, o sea, te pagan el seguro de vida, el seguro de retiro, etc. Todo, las prestaciones sociales, sí. Todas las prestaciones sociales, todos los bonos, ¿verdad? Entonces, ya, o sea, llegar a Nuremberg fue muy distinto porque obviamente pues ya 4 años en Alemania, ya conocía la cultura, ya conocía el idioma, ya, ¿verdad? Entonces, y tener ese trabajo para mí fue como que me puedo relajar, ¿sabes? Sí. Y bueno, empezar a conocer el mundo tras bambalinas de los teatros, que en realidad, pues yo sí trabajé cantando también durante mi época de estudiante, pero más que todo conciertos. Hice muy pocas producciones como tal de ópera. Entonces ya trabajar en un teatro y ver como todo el engranaje de obras que se hacen en un teatro de ópera y todo cómo funciona en realidad ese mundo para mí fue alucinante, fue una cosa muy, muy bonita. Mi experiencia en Nuremberg fue muy positiva. También tuve la suerte de llegar con una red de latinos también fuerte, porque tenía una amiga desde Guatemala, que ella vivió en Nuremberg, y cuando yo me pasé a vivir a Nuremberg, ella se fue, pero me heredó a todos sus amigos. Okay. Entonces, fue una época muy, muy, muy bonita. O sea, tenía mucha gente, estaba trabajando en lo que, más o menos, pues en lo que yo soñé toda la vida y fue como sí, fue una época, si le tuviera que poner una emoción, era como de disfrutar para mí. Yo escucho allí como que después de haber pasado el invierno en Mannheim, ya llega la primavera en Nuremberg. Sí. Y empieza a florecer y a
Daniela como persona, como cantante y de sopranista, ¿no? Totalmente, totalmente. Fue una época muy linda, es una ciudad preciosa. O sea, yo me gocé mi época en Nuremberg, realmente. Eso te quería decir, ¿qué nos puedes contar de Nuremberg? Porque bueno, Nuremberg, Nuremberg es en Franconia, ¿no? Sí. Entonces, es diferente a Baden-Württemberg, ¿no? Cuando llegas acá... Súper diferente. Hay otras cosas. Súper diferente la gente y todo. Aunque yo he de decir que en mi caso, digamos, como por trabajar en el ámbito artístico, siempre es como bien cosmopolita. Entonces, te encontrás muy poco con realmente los locales. Lamentablemente, por un lado, pues es muy bonito, conoces a gente de todo el mundo. Por otro lado, pues no tenés tanto contacto con locales. En el teatro sí había mucha gente que era de Nuremberg. Pero también, o sea, el contexto lo hace un poquito diferente, ¿verdad? Porque la gente es muy abierta en el ámbito del arte y todo, ¿verdad? Es diferente, porque realmente aquí los franconianos tienen fama de ser más bien calladitos, de no hablar mucho. Sí, pero a veces... ¿Y te gustó, por ejemplo, que se me ocurre preguntarte el Dry in Bekla? Porque eso es interesante, porque el Bekla, pues es un pan, ¿no? Es un pan. Ajá. Y todos aprendemos brot, y de pronto llegamos a Franconia y resulta que le dicen Dry in Bekla. ¿Eso qué es? Sí, así como, ¿qué es eso? Y de repente vi lo que estaban sirviendo era pan con salchicha. Sí. Y yo, pues es pan con salchicha. Y luego, después de un montón de tiempo, ya en Nuremberg, yo decía, bueno, saber por qué le dicen así. Y después ya me enteré que ahí, pues es así que no le dicen al pan. Exacto. Exacto. Pero, a mí me encanta. Me parece las salchichitas de Nuremberg son mis favoritas. Son ricas. Esa y las de queso, el queso Kaina. Pero sí, me encantó, ¿sabes? Toda la historia que tiene Nuremberg. Yo siempre como que estuve muy interesada en todo lo que fue el Holocausto y todo desde chiquita. Me acuerdo que cuando leí el diario de Ana Frank era como, me obsesioné con ese tema y bueno, ya sabes, ¿verdad? Y bueno, llegar a Nuremberg, que es una ciudad tan representativa de esa época de Alemania, ¿verdad? Ahí tenemos el centro de documentación, ¿no? Sí, yo fui ahí te puedo dar el tour. ¿Sí? Okay. Fui ahí más de 10 veces. O sea, sí. Porque a todo el mundo que iba a Nuremberg yo lo llevaba ahí. Me parece uno de los museos más completos y más fantásticos que hay para entender todo lo que pasó en Alemania en esa época. Porque pues no solo te habla del Holocausto, sino que todas las causantes que llevaron hacia el Holocausto, ¿verdad? Y hacia el Tercer Reich y todo eso. Bueno, la cosa es que a mí lo que me encantó de Nuremberg fue ver cómo ellos lograron, como decimos en Guatemala, darle la vuelta a la tortilla en términos de su historia. Al ser como una ciudad que representaba todo lo malo del Partido Nacional Socialista, lograron llegar a ser la ciudad de los derechos humanos. Totalmente, sí. Para mí eso era como wow, o sea, qué increíble, y se me hace que es algo que realmente con todo lo que tiene Alemania, que tal vez no nos gusta, es algo muy admirable de este país, la manera en la que ellos realmente tomaron responsabilidad sobre esa historia y realmente trataron de hacer todas las ¿cómo se dice? Amendments. No sé, toda la educación, no sé, no entendí la palabra. Como pagar su precio, ¿sabes? Pagaron el precio de su historia y realmente tomaron responsabilidad y voltearon las cosas.
Y después de haber hecho tanto daño, es un país que ayuda mucho ahora. Y eso pues me gusta mucho de Alemania. Y habiendo hecho esto, pues eso fue muy especial de Nuremberg. Aparte que es una ciudad pues como bueno, me perdí, caí en un cuento de hadas, es preciosa. Sí, Pues eso fue algo que me encantó de Nuremberg. Y bueno, yo quisiera quizás utilizar este momento para preguntarte cuál es la costumbre alemana que te costó más entender, pero ahora hace parte de ti de pronto. ¿Hay algo? La puntualidad. Interesante, sí, la puntualidad. Que todavía me cuesta, pero ahora estoy más pendiente y digamos que sí lo logro. No, ok. Muy bien, sí, yo recuerdo, yo vi tu entrevista con William, donde tocaron un poquito ese tema y a mí me parece muy valeroso de tu parte que hayas hecho ese esfuerzo, porque no contabas que era difícil para ti lo de la puntualidad, pero que lo haces porque eres representante de los latinos aquí y quieres hacerlo de la mejor manera y por eso, bravo, bravo, bravo. Gracias. Pero cuesta, o sea, yo te juro que yo soy de las que el tiempo como que no lo comprendo muy bien. O sea, yo de repente la hora se me fue y ¿sabes? Y entonces siempre al final voy corriendo y estresada, pero bueno, llegas. Y es que hay que entender que acá, y si el tren dice que se va a las 56 y tú llegas a las 57, se te fue el tren, pues, ¿verdad? Bueno. Y claro, te deja el tren. ¿Verdad? Pues, o sea, como que para mí eso era porque uno siempre redondea. Ay, dice a las 56. A las segundos. Acá o no a se las puede. 10. ¿Me entendés? Uno nunca tiene eso como al minuto. Por lo menos en Guatemala, cero, pues. O sea, es como más o menos a esa hora. ¿Me entendés? Claro. Nunca vas a decir a las 23, decís. O a las y cuarto o a las y media. Sí, exacto. Se redondea. No hay, entonces, pero acá era a las 23 y yo, ay, a las y media. Y el tren, se fue a las 23, pues, o sea, ya se fue a las 7. Exacto. Pues muy bien, muy interesante. Daniela, el tiempo se nos va volando. Otra vez se nos acaba la charla. No pusimos, yo quería poner una canción tuya, la voy a poner ahora al final porque me parece muy linda, muy importante. La canción se llama Cortadera Plumerito, pero antes de escucharla, porque con eso pues ya nos despedimos, ¿qué es esto de Plumerito? De Cortadera Plumerito. Todo esto es una serie de un compositor también argentino que se llama Carlos Guastavino, que se llama Flores Argentinas. La serie, digamos, el ciclo, son 16 canciones y todas refieren a una flor específica argentina. Entonces, y claro, mezclado con el folclore, con historias de amor, de desamor. Y esta es una de esas canciones de Carlos Guastavino, de sus flores argentinas. Cortadera Plumerito. Cuando nácar en el viento, recuerdo de tus verdores, me causan un sentimiento. Y la escuchamos. Sí. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Daniela, por esta tercera charla ya. Sí. Nos vemos pronto. A ver. Recuerdos de tus verdores
Divino. Gracias, Daniela. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta pronto. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.